Ok. Pues buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a este curso, el 13º curso en Academia Cristo Discipulado 1, que se llama La Palabra Crece, el discípulo hace discípulos. Vamos a brindarle más información sobre el curso mismo en un ratito, pero primero vamos a hacer unas presentaciones. Y yo voy primero. Yo soy el profesor Abraham Degner. Aquí en esta foto, a lo mejor no me alcanzan a ver, ese soy yo. Yo estoy soltero, no tengo esposa ni hijos, pero esta es mi familia, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos. Somos 6 hijos y 2 de ellos están casados y tienen 7 hijos, entonces yo tengo 7 sobrinos, ahí estamos todos. Yo tomé estudios pastorales en la universidad y el seminario en los Estados Unidos entre el 2001 y el 2010. Y luego, al graduarme del seminario, me llamaron para enseñar clases del Antiguo Testamento en una universidad en Minnesota, en los Estados Unidos. Después de 2 años ahí, serví como pastor de una congregación bilingüe en Houston, Texas, por 7 años. Y recién en el 2019 acepté el llamamiento para ser profesor de Academia Cristo, radicado aquí en Paraguay. Y es un gusto poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes en este curso. Ahora vamos con ustedes. Y vamos a comenzar presentándolos uno al otro. Con Pablo Hugo, ¿quiere presentarse al grupo? Sí, pastor, buenas noches. Mi nombre es Pablo Hugo Cadirola. Yo soy de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y en el mes de octubre del 2020 ingresé con las primeras clases de Academia Cristo, así que soy muy nuevito en la palabra. Recién ahí conocí al Señor. A los 5 meses después de haber hecho el curso de sacramento y oración y bautismo, decidí bautizarme para liberarme del viejo hombre y ser un hombre nuevo en la palabra. Así que bueno, ese sería mi testimonio. Bendiciones para todos los hermanos presentes y que el Señor nos ilumine y nos dé la sabiduría necesaria para interpretar la palabra, poder aprenderla bien y no salirnos de lo que ella dice para poder salir a predicar como es el curso, ¿no? Somos discípulos para ser más discípulos. Amén. Muchas gracias, Pablo Hugo, por presentarse. Bienvenido. Ahora Ovidio Flores, ¿quiere presentarse al grupo? Está apagado su micrófono, Ovidio. Ya. Ahora está. Buenas noches a todos. Un gusto saludarles desde acá de Honduras. Soy Ovidio Flores. Créanlo que para mí es un enorme placer, un gran gusto reunirme nuevamente con ustedes y saber que tenemos enfrente de nosotros un gran maestro, un gran pastor, a quien hemos ya experimentado. Yo, por ejemplo, cuando yo inicié estos cursos a principio de año, ahí como por febrero, y estoy ya en el 13º curso. Lo he tomado muy rápido, me he esforzado, pero la verdad que ha valido la pena porque logré llegar al final para estar con ustedes reunidos aquí. Créanlo que Academia Cristo es una gran experiencia. Está dotada de excelentes maestros con mucha capacidad, con un gran rodaje en cuanto a estudios. El pastor Abraham Degner es un ejemplo, ¿verdad? Ya le pudimos ver parte de su carrera estudiantil, se ha formado mucho y bueno, debemos de aprovechar este tiempo de este curso para
sacar de él el mejor provecho. Crean lo que para mí Academia Cristo yo le agradezco porque me he formado al igual que todos ustedes y he conocido excelentes compañeros. Así es de que lo que les puedo decir es que aprovechemos el espacio, aprovechemos este tiempo y aprovechemos a explotar y sacarle todo lo que podamos a nuestro profesor Abraham Dengler. Un gusto saludarle nuevamente y aquí estamos siempre para compartir la palabra y esos conocimientos. Buenas noches. Gracias, Ovidio. Sí, y bienvenido al curso. Ahora a Walter Alvarenga, por favor, ¿quiere presentarse al clase? Buenas noches a todos. Mi nombre es Walter Heriberto Alvarenga y vivo en Honduras. Es un gran honor participar con ustedes al final ya de esta vez ya de cierro ya con el primer discipulado. Es el último curso que me hace falta ahorita y muy contento de estar con ustedes ahí. Bendiciones para todos. Igualmente, Walter, muchas gracias. Bienvenido al curso. Muy bien, vamos con Marcelo Camacho. Entonces, Marcelo, ¿quiere presentarse al grupo? Claro que sí, don Abraham, qué gusto verlo de nuevo, como había dicho. Bueno, Academia de Cristo es excelente, como dice la palabra, gratuita y sin compromiso. La verdad que estos cursos han dado una sana doctrina. He estado en otras doctrinas y esta es la correcta, digamos, en la parte bíblica y temática. Así que me encanta y es un lugar donde se puede hacer preguntas. Los felicito a primero Dios, que Dios puso a ustedes esta misión. Es una misión en todos los países que están. Gracias por la palabra que nos han enviado. Muchísimas gracias. Gracias a usted por el privilegio y bienvenido al curso. Ahora vamos con, dice la pantalla, Chris. Chris, ¿quiere presentarse al grupo? Muy buenas noches, profesor. Yo vivo en Cali, Colombia. Mi nombre es María Cristina de la Pava. Pues gracias a Dios, profesor, por llegar hasta aquí, porque pues siempre he persistido bastante en aprender, gracias a la Academia de Cristo, porque en realidad me ha enseñado mucho, me ha dado bases, y pues aquí vamos a seguir adelante, aprendiendo y logrando hacer un discipulado para llevar el mensaje de la palabra, profesor. Gracias. Amén. Gracias. Un gran gusto conocerle, María Cristina, y bienvenida. Gracias, profesor. Sí. Ok, sigue Alejandro. Alejandro, ¿quiere presentarse al grupo? Sí, pastor, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Daniel Singolani. Soy de Villa María, Córdoba, Argentina. Y este es el último curso del Discipulado 1. Estoy muy agradecido con la Academia Cristo por toda la enseñanza que me han brindado. Yo conocí al Señor realmente el año pasado, en abril del año pasado, y encontré la aplicación guiado por el Espíritu Santo, porque ni me acuerdo cómo apareció en el teléfono. Y a raíz de una adicción que tenía, el Señor me sacó de ello y hasta el día de hoy estoy estudiando la palabra y muy agradecido con ustedes. Muchas gracias. Gracias por compartir y gracias por el privilegio de enseñarle la palabra. Sí, bienvenido al curso. Ahora con Álvaro. Álvaro, ¿quiere presentarse al grupo? Supongo que soy yo, ¿cierto? Sí. Bueno, hola, muy buenas noches para todos. Soy de Armenia, Quindío, Colombia. Ya hice los 13 cursos, estoy repitiendo para poder cumplir con el proyecto, y lo más importante es que me estoy confirmando no solo en la fe, sino en la doctrina de la Iglesia Luterana, de modo tal que estoy en un proceso que ha de llevar a buen término el cumplir los propósitos que tiene Dios para mi vida. Así que les agradezco que me permitan volver a refrescar estos conocimientos y bueno, que todos vivamos el proceso. Los felicito por llegar hasta acá. Gracias, Álvaro, y bienvenido al curso. Sí, gracias. Ok, vamos ahora con César. César Lozano, ¿puede presentarse al grupo? Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros.
Bueno, mi nombre es César Lozano. Yo vivo en La Paz, Bolivia, y pues estoy siguiendo los cursos de Academia Cristo más o menos desde inicios de año, y para mí ha sido una gran bendición poder participar. Por eso estoy muy agradecido a Dios por este recurso, esta oportunidad y que nos dan de poder aprender más de la palabra, poder fijar algunas doctrinas básicas, y estoy muy agradecido por eso. Y bueno, estamos aquí ya en el curso número 13. A veces uno no sabe cómo ha llegado, pero estás aquí. Entonces, gracias, es la misericordia de Dios. Y pues es un gusto también. A muchos de los compañeros, ya hemos sido compañeros en algunas materias, también saludos. Y nada, Dios nos siga guiando. Muchas gracias, profesor. Amén, César. Muchas gracias por sus palabras y que sea bienvenido a la clase. Ahora también vamos con José Santos Mendoza. ¿Quiere presentarse al grupo? Buenas noches, profesor. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es José Santos Mendoza, como dijo el profesor, ya me lo presentó. Bueno, soy de Lima, Perú, y bueno, este es el último curso que estamos haciendo, gracias a Dios, y también a Academia Cristo, y a todos los profesores también por su tiempo. Y bueno, estamos acá para aprender y bueno, terminar el discipulado número 1 y bueno, poder seguir el 2, ¿no? Gracias. Excelente. Igualmente, bienvenido al curso, José. Gracias. Gracias, profesor. Sí. Y Juan Bautista Méndez, ¿quiere presentarse al grupo? Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Juan Bautista Méndez. Actualmente vivo en la segunda región de Chile, que se llama Antofagasta, en la ciudad de Antofagasta. Está en el desierto de Atacama, y soy de la República Dominicana. Soy de la Yaya Asua, República Dominicana. Y para mí es un privilegio haber podido llegar hasta acá, hasta el curso número 13, y me siento muy agradecido de Academia Cristo por darme la oportunidad. Y tengo muchas ganas de seguir pues aprendiendo. Excelente. Juan, gracias por sus palabras. Que sea bienvenido al curso. Ahora Gabino Sánchez quiere presentarse al grupo. Buenas noches, pues, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gabino Sánchez, de aquí del Estado de México. Llevo ya varios cursos aprendiendo. Les doy gracias a los profesores por tener paciencia para enseñarnos todo lo que ellos saben. Y pues aunque la teología es muy extensa, se me hace un poco, pues muy poco tiempo para estudiarla, pero aún nos falta más. Espero seguir adelante. Excelente, muchas gracias y que sea bienvenido a este curso. Ahora vamos con Janet Romero. Janet, buenas noches. ¿Quiere presentarse al grupo? Buenas noches, sí señor, agradecida con Dios y con Academia Cristo por llegar hasta aquí, hasta el curso número 13 para culminarlo de la primera fase de cursos. Soy de Ovejas Sucre, Colombia. Ya en Academia Cristo apenas llego al 13, pero ya tengo todo el año pasado, prácticamente toda la pandemia, el año pasado y el año pasado yo empecé unos, pero se me dificultaba por el horario, pero igual ahí va. Tengo varios conocidos aquí en este grupo que estuvimos en otros cursos. Reconozco varios por ahí, a los demás mucho gusto en conocerlo. Espero que hagamos un curso ameno y que nos colaboremos todos, porque ya vamos bastante avanzados en cuanto a la doctrina y en cuanto a cómo irnos preparando para ser discípulos, ¿cierto? Que es la meta en este caso. Le agradezco a todos y espero
poder conocerlos en persona. Ya tuve la fortuna, gloria a Dios, de conocer al pastor Matt, al pastor Henry, que estuvieron por acá por mi tierra. Entonces, fue muy reconfortante. También hice, con el pastor Matt, hice él me fue guiando, pues, a hacer el acuerdo doctrinal. Ya también lo tomé. Entonces, espero poder seguir avanzando. Entonces, saludos a todos. Amén. Muchas gracias, Janet. Gusto conocerla y bienvenida a la clase. Gracias, pastor. Ok, y ahora vamos con Amelia. Amelia Torres, ¿quiere presentarse al grupo? Claro que sí. Muy buenas noches, pastor y compañeros todos. Un placer saludarlos y estar en este curso. Hemos avanzado. Ha sido un privilegio para mí estar. Después descansé 3 meses. Pensé que ya no voy a llevar más cursos, pero muy bonito el descanso. Fueron unas vacaciones muy hermosas. Es un placer conocer a todos los que están conectados. Conozco a Janet y a Ovidio. Alguien más, o si alguien ya me conoce por ahí, un saludo especial. Un placer llevar el curso con ustedes y estaremos conectados, juntos aprendiendo. Gracias a Dios y gracias a Academia Cristo. Dios los bendiga y nos vemos. Gracias, pastor. Está bien, igualmente, Amelia, bienvenida al curso. A ver, yo creo que falta uno más. Walter, ¿ya se presentó al grupo, Walter? Walter Alvarengas, ¿ya se presentó al grupo? Sí, ya me presenté. Perdón. Ok, perdón. Pues que sea bienvenido de nuevo. Entonces, yo creo que esos son todos. Muy bien. Gracias por venir. Vamos a comenzar entonces con una oración, pidiendo la bendición de Dios sobre nuestros estudios y nuestros esfuerzos en su palabra. Querido Padre Celestial, de verdad lamentamos que no siempre hemos aprovechado las oportunidades de servirte al compartir el Evangelio con otros. Confesamos que muchas veces es nuestro propio pecado que se ha interpuesto. No te hemos amado ni a ti ni a tu mensaje con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como debemos. Pero te agradecemos sinceramente por el perdón que nos ofreces en Jesús para estos y todos nuestros pecados. Te alabamos por tomar nuestra culpa. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros a través de la palabra en este curso para motivarnos a ser discípulos de aquellos que nos rodean, llevando luz a aquellos que se sientan en las tinieblas. Así que pedimos tu bendición en este curso y en nuestro estudio. Usa este curso para nuestro bien y el bien de los que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Pastor. Sí, Janet. Me va a disculpar, no sé si fue que yo no lo oí o fue que no se presentó. Yo estuve escribiendo todos los nombres que aparecen en pantalla, Marcelo Camacho, porque estoy escribiendo de dónde son todos. Yo siempre hago mi listica y no tengo nada de él. Marcelo se presentó, pero... Sí, ya me presenté, gracias. Sí, sin problema. Él es de Costa Rica, ¿verdad, Marcelo? Sí, correcto, San José de Costa Rica. Nací en Buenos Aires, Argentina, pero sí soy de San José de Costa Rica. Excelente. Ahí tiene, Janet. Sí. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias por su preocupación, sí. Ok, vamos a comenzar con una breve explicación de lo que es este curso. Este es el curso culminante del nivel discipulado del programa de Academia Cristo. Es decir, la mayoría de ustedes ya tomaron los 12 cursos anteriores. Solo falta para completar discipulado 1. Este curso comparte con ustedes una metodología de evangelismo que van a poder poner en práctica en el proyecto final. Y ese método es un curso que se llama los 4 conceptos claves. Ustedes van a enseñar sobre el pecado, la gracia, la fe y las obras utilizando 4 historias bíblicas
que ilustran esas verdades. Y hablaremos más de eso a lo largo de este curso. Para acompañar este curso, entonces, vamos a proveerles materiales escritos que si ustedes desean pueden imprimir también para este curso de los 4 conceptos que van a estar aprendiendo cómo enseñarlo. Y voy a brindarles esa información empezando ya la clase mañana, el jueves, perdón, el siguiente. Yo creo que este grupo ya conoce las reglas. Ya llevamos mucho tiempo estudiando juntos, pero no se olviden de mostrar respeto en esas formas. Ahora, preguntas de repaso que yo planteé en el grupo de WhatsApp. Viendo el video, a lo mejor encontraron respuestas a estas preguntas. La primera pregunta fue la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre una parte prescriptiva y una parte descriptiva de la escritura? Una parte prescriptiva y una parte descriptiva de la escritura. Gracias por levantar sus manos. Sí, empezamos con Alejandro Daniel. ¿Quiere contestar esta pregunta? Sí, pastor. Yo lo que encontré es que, por ejemplo, la parte descriptiva describe lo que ha pasado con estadísticas, gráficos, tablas, informes. Es un análisis. Y la parte prescriptiva ayuda a entender qué tenemos que hacer para obtener los resultados que queremos en el futuro. Ok. También tengo que... Lo prescriptiva es lo que debería ser y la descriptiva es lo que realmente es. Ok, sí. Descriptiva, una descripción de lo que sucedió. Prescriptiva es mandándonos a hacer algo. Muchas gracias. ¿Quería agregar algo a eso, Pablo? Sí, profesor. Yo lo puse muy parecido a Alejandro. Yo puse la parte descriptiva, se utiliza para describir el pasado. Pablo habló de cómo fue el pueblo de Dios en la época de Moisés, Saúl, David, hasta la llegada de Jesús. Y en la parte prescriptiva es aquella que quiere cambiar el futuro. Pablo les dice lo que hizo y hará Jesús en cada uno de nosotros si creemos en él. Es decir, en una palabra, sería el Viejo y el Nuevo Testamento en la Biblia, la parte prescriptiva y descriptiva. Ok, si hay prescripciones y descripciones en los 2 testamentos iguales. Bueno, cuando la Biblia habla de lo que Jesús hizo o va a hacer o hace, eso también es una descripción de lo que está haciendo Jesús. Una prescripción sería, por ejemplo, cuando Pablo les exhorta a hacer algo. Eso sería un mandar, ¿verdad? Prescripciones son cuando Dios nos manda a hacer algo. Muy bien. Janet, quería aclarar también aquí. Janet, por favor. Sí, yo tenía algo como el lenguaje prescriptivo, que es aquella que se utiliza para indicar al interlocutor qué es lo que debe hacer. O sea, dentro de la Biblia o dentro de cualquier escrito, los textos en este lenguaje incluyen las instrucciones, las normativas, lo que alguien debe cumplir, por lo menos la ley dentro de la Biblia podría ser el lenguaje prescriptivo, ¿cierto? Las órdenes, prohibiciones, todo eso encaja en el lenguaje prescriptivo. Y el lenguaje descriptivo es el que define algún tema y lo representa con palabras cuando quieren describir algún lugar o alguna persona en el aspecto, en la apariencia de algo, de un animal, de un paisaje, de un lugar o de alguna situación. Excelente, excelente. Muchas gracias. Entonces, para resumir sus pensamientos, aquí unas respuestas, ¿ok? Una parte prescriptiva de la Biblia es cuando la Biblia nos prescribe, es decir, nos ordena, nos manda a tener cierta actitud o acción. Un ejemplo sería cuando Jesús dice que se amen los unos a los otros. Así sabrán que son mis discípulos. Esa no es solamente una descripción de lo que Jesús dijo hace 2000 años. Es una prescripción que Él quiere que sigamos haciendo, ¿no? Es un mandato de parte de Jesús que aplica a nosotros también.
Una descripción o parte descriptiva es cuando la Biblia solo describe lo que sucedió. No es necesariamente una prescripción, un mandato para nosotros. Un ejemplo sería la historia de Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. Y esa fue una prescripción para Abraham. Pero si nosotros leemos esa historia y lo interpretamos que debemos también sacrificar a nuestros hijos unigénitos, estamos malinterpretando la Biblia. Estamos tomando una descripción de lo que sucedió con Abraham y convirtiéndolo en algo que no es una prescripción para nosotros todavía hoy en día. Esta regla de interpretación bíblica es muy, muy importante, porque a base de no entender esta distinción, se han surgido varias falsas doctrinas prevalentes en iglesias hoy. Un ejemplo sería el mandar a la gente a ayunar. Algunas iglesias prescriben ayunos. Ahora, hay muchas descripciones de ayunos en la Biblia, donde Dios describe que ayunaron. Pero no hay una prescripción en el Nuevo Testamento para creyentes que ayunemos. Jesús nunca dice, vayan y ayunen. Entonces, si nosotros mandamos que alguien ayune, estamos convirtiendo una descripción en una prescripción y saliendo de la palabra de Dios, inventando una regla humana. Ok, ¿hasta allí alguna pregunta sobre eso? Ok, esto es importante para este curso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar estudiando el método que Pablo utilizó en su evangelismo. Y es una descripción, no una prescripción. La prescripción es lo que Jesús dijo a todo creyente: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Prediquen la palabra a todos. Eso sí, es una prescripción para todos. Pero el método que utilizó Pablo no es una prescripción, es una descripción. Pero al estudiar esta descripción de su método, podemos sacar cosas prudentes, cosas sabias que él hizo, y podemos en libertad seguir su ejemplo. Pero entendiendo que no es un mandato divino usar este método. Dios nos ha dado libertad con el predicar de su palabra de usar varios métodos distintos. ¿Ok? Bien, la siguiente pregunta entonces: ¿cómo describirían ustedes el método de Pablo mientras buscaba hacer discípulos? ¿Qué aprendieron del video o de Hechos 13 y 14 sobre el método de Pablo mientras buscaba hacer discípulos? Yo creo que el video recalcó 4 puntos, tal vez. Vamos a ver si Amelia nos quiere ayudar con esta respuesta. ¿Puede recordar algo del video? Muchas gracias, pastor. No sé si voy a acertar, pero Pablo, había, digamos, planificado y había elegido 7 lugares para poder ir y plantar las iglesias. Y para ello ha hecho una selección de varias personas con quienes iba a trabajar. Y además los preparó, los orientó para que juntos podrían ir a estos lugares y predicar el evangelio. Los lugares favoritos para Pablo eran las sinagogas, donde era un lugar exclusivo para poder juntar a las personas y hablarles con autoridad el evangelio de Jesucristo. Ok, muchas gracias. Bueno, eso sería todo, no sé. Está muy bien, gracias. Usted mencionó que empezó Pablo normalmente en las sinagogas. Eso es muy cierto y será el primer paso que vamos a poner aquí. Muchas veces en sus viajes, Pablo acudió primero a aquellos que ya tenían cierto conocimiento de la Biblia. Empezó en sinagogas. Y hablaremos más de eso un poco más adelante en la clase. Y
¿Alguien más puede pensar en otras cosas que Pablo utilizó en su método? A ver, Juan Bautista levantó su mano. Juan Bautista. Bueno, pastor, en primer lugar, él, como dijo la hermana, pues comenzaba en las sinagogas, o sea, en las iglesias. Pero lo que más me llamó la atención es que él lo preparaba, le daba la herramienta y lo incluía que prosiguiera. No era el propósito de él hacerlo, sino preparar para que hagan. Eso fue lo que más me llamó la atención. O sea, que él preparaba y capacitaba con la intención de que ellos perpetuaran. Muy cierto, sí, muchas gracias. Y Amelia mencionó eso también, que en esos lugares, cuando ya empezó a juntarse un grupo de creyentes, él designó líderes. Y sí, estaba preparando líderes para guiar esos grupos después de irse. Muy bien, gracias. Ovidio levantó su mano. Ovidio. Ovidio, ¿puede activar su micrófono? A lo mejor no me puede escuchar. Buenas noches, profe. Ahora sí, ahora sí. Ok, discúlpeme. La verdad que Pablo hizo una gran labor en el Evangelio y él inicia, bueno, como segundo de Bernabé. Esa fue una de las tácticas, porque la misma Biblia dice en Hechos 13:2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Okay? Entonces ellos, cuando, luego dicen en el versículo 4, y descendieron a Seleucia, sí, y navegaron a Chipre. Entonces Pablo va detrás de Bernabé. Bernabé es un gran motivador. Ellos armaron un gran equipo que dio muy buenos resultados. Pero como Pablo tenía malos antecedentes, entonces lo llevaba, iba atrás de Bernabé. Una vez que él empezaron a celebrar la palabra en las sinagogas, como dicen, él buscaba también, hizo dentro de su trabajo, él también hacía visitas buscando encontrar con personas que conocieran la palabra también, que ya estuvieran adelantados para terminarlos de preparar y pudieran de repente representarles cuando él no estuviera, porque él lo que hizo fue preparar gente, buscarlos para que pudieran servir en la palabra cuando él se tuviera que retirar a otros países o a otros lugares, porque la verdad que Pablo trabajó muy duro. Gracias, gracias. ¿Algún comentario más? José Santos Mendoza, perdón, José. Sí. Sí, profesor, efectivamente, como dicen los compañeros, bueno, en primer lugar, como el Espíritu Santo empezó a mover a Pablo y a Bernabé y bueno, todo el equipo de Pablo, ¿no? Y bueno, también como Pablo iba a las sinagogas, ¿no? Y también confrontaba a los judíos, ¿no? Eso era está bueno, está bueno. Muchas gracias, sí, que enfrentaba a los judíos con la palabra en las sinagogas. Y notamos algo, lo siguiente también, muchas veces cuando él predicaba en las sinagogas, él empezó con historias bíblicas. Se fijaron que en Hechos 13, él está empezando a predicar la sinagoga, empieza con la historia de Israel, como Dios escogió a una nación y les dio la promesa de un Salvador, habló del rey David y luego utilizó eso para brincar al Evangelio sobre Jesús, Dios cumpliendo su promesa. Entonces expandía Pablo su público para llegar a otros también. ¿Necesitas esto, no? ¿O tenés
Este tiene para dos. Décimo. Oh, vamos a guardar en mudo todos los micrófonos. Muchas gracias. Sí, muchas veces después de predicar en la sinagoga, algunos creyeron, pero los otros judíos no, y empezaron a perseguirle. Así que Pablo dijo, ok, voy a los gentiles entonces, los que no tenían ningún conocimiento de Dios ni de su palabra. Y luego, como se mencionó varias veces en sus buenas respuestas, de los que creían, Pablo identificaba a líderes, seguía con más entrenamiento a través de visitas y cartas. Timoteo y Tito, esas cartas en la Biblia fueron escritas como tipo de entrenamiento para esos jóvenes pastores. Ok, hasta allí entonces. Muchas gracias por su participación. Vamos a continuar. En Mateo 28, Jesús envía a sus discípulos a hacer discípulos de todas las naciones. Y en Marcos 16, él repite el mismo mandato en otras palabras. Les habla de ir a toda la creación. O sea, Jesús les da a sus discípulos y nos da a nosotros una tarea gigantesca, ¿no? Pero igual que un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, así el trabajo de llevar a cabo la gran comisión comienza con compartir el mensaje de Jesús con solamente una persona, ¿verdad? Y quien sea esa persona, o sea, joven, anciano, alto o bajo, amigo o extranjero, hay ciertas cosas que podemos saber aún antes de comenzar una conversación con esa persona. Ciertas cosas que todos tenemos en común que nos ayudarán al momento de conversar con ellos para dirigir la conversación hacia el Evangelio. Primero, antes de hablar con cualquier persona, podemos saber que esta persona es un pecador. Igual que nosotros, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos capítulo 3, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso incluye a todo ser humano. También la Biblia dice que el resultado del pecado, la consecuencia del pecado, el castigo del pecado es la muerte eterna. Es bueno saber eso, la necesidad de la persona antes de comenzar la conversación con la persona. Y reconocer que nosotros también somos pecadores para que conversemos con humildad y no arrogancia. No es por nuestra decisión o nuestra fuerza que nosotros fuimos salvos. Es pura gracia de Dios que Él nos alcanzó con el Evangelio y nos salvó por la fe en Cristo. Y ahora un pecador salvado puede compartir con otro pecador el mensaje de salvación con humildad. Segunda cosa que podemos estar seguros antes de hablar con cualquier persona. Jesús murió por esta persona. Jesús ganó perdón y salvación por esta persona. Porque Pablo dice eso también en Romanos capítulo 3, ¿verdad? En el versículo 24. 23 dice, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Es decir, que Cristo Jesús, igual que Juan el Bautista dijo, fue el Cordero que quitó del mundo el pecado. Cualquier persona con quien estás hablando es parte de ese mundo. Su pecado fue quitado por Jesús. Jesús murió por esta persona. Recordar eso nos recuerda del gran valor del alma con quien estamos hablando. Jesús pagó el precio de su sangre por esta persona. Y eso nos motiva también a hablar con Él. Luego, podemos saber que solamente por la fe que esta persona recibirá el perdón de pecados y la vida eterna. Ustedes han aprendido en otros cursos de Academia Cristo sobre la
justificación objetiva y la justificación subjetiva. La justificación objetiva es que al morir Cristo en la cruz, Dios declaró los pecados de todo el mundo perdonados. Pero la justificación subjetiva es uno solo recibe ese perdón y salvación por medio de la fe en Cristo. Uno es declarado inocente por la fe en Cristo. Entonces, sabiendo eso, vamos a hacer la pregunta, ¿cómo puede esta persona llegar a tener fe? Y eso nos lleva a otra verdad sobre cualquier persona con quien hablamos. Hay solamente una herramienta que Dios utiliza para obrar fe en nuestros corazones, y es el Evangelio, la buena noticia sobre Cristo. Dios obra fe a través de su palabra. Eso es de gran ayuda de recordar antes de conversar con cualquier persona sobre Jesús, porque nos quita la presión. El dar fe a esa persona no es mi trabajo. No es mi trabajo convencer a esa persona. No tengo que inventar argumentos lógicos y palabras finas. ¿Por qué? Porque el sencillo mensaje de Cristo y el crucificado por el Evangelio es la herramienta poderosa que el Espíritu Santo utiliza para obrar fe en corazones. Somos simplemente voceros. Compartimos ese sencillo mensaje y el Espíritu Santo hace el trabajo. Él obra en corazones. Entonces, ¿alguna pregunta o algún comentario hasta allí? María Cristina levantó su mano. ¿Tenía alguna pregunta, María? No, profesor, era acerca de Pablo. Oh, ok. Pero ya, bueno, ya pasamos ese tema, profesor. Todo esto está bien. Vamos a volver a tocarlo al final de la clase. Entonces, Bueno, guarde su comentario y puede compartirlo en ese entonces, ¿ok? Bueno, profesor. Sí, Pastor, muy bien. Pastor, una preguntita. Sí, por favor. Sí, sabe, pastor, ¿podría repetir la justificación subjetiva? Porque me estoy anotando en mi cuaderno. Por favor. Claro que sí, sí. La justificación en sí significa declarar inocente a alguien. Justificar es declarar inocente. Y en cuanto a la palabra bíblica, justificar, la Biblia utiliza esa palabra en dos formas. Una es que Dios declaró inocente al mundo entero cuando Cristo terminó su obra salvadora. Como leímos en Romanos 3, todos han pecado, pero todos son justificados. Todos fueron declarados inocentes por la vida y la muerte de Cristo en nuestro lugar. Pero la Biblia también dice que ese perdón y salvación que Cristo ganó por todos, uno solo lo recibe como beneficio personal por medio de la fe en Cristo. Y esa es la justificación subjetiva, que Dios declara al pecador individuo inocente al darle fe a esa persona en Cristo. Por fe. Ya, gracias. Sí. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Pastor. Sí, Ovidio. Sí, mire que yo quiero que me disculpe si me pudiera explicar nuevamente la justificación objetiva, que también estoy tomando nota. Está bien, sí. La justificación objetiva entonces es que Dios declaró al mundo entero inocente de sus pecados al terminar Cristo su obra o a base de la obra salvadora de Cristo. Por eso dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Él quita el pecado del mundo. Estaba hablando de un perdón verdadero y real que Cristo ganó para todo ser humano. Solo que como la Biblia también enseña, uno recibe el beneficio de ese perdón y es salvo solamente por medio de la fe. Y esa es la justificación subjetiva. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Excelente. Ok, vamos a continuar entonces. La meta de esta clase es que el discípulo haga discípulos. Pero cuando utilizamos esa frase, siempre vamos a dar toda la gloria a Dios. ¿Somos nosotros los que de verdad hacemos discípulos? No, es Dios quien hace discípulos. Es por el poder del Espíritu Santo obrando en su palabra que Dios convierte a la fe en Cristo y hace discípulos. Entonces, vamos a estudiar este tema y también llevarlo a cabo en el proyecto final, confiando en Dios y en sus promesas y en su poder. Okay. En estas primeras clases en particular, vamos a estudiar este método de Pablo en su evangelismo, mientras él buscaba hacer discípulos. Y vuelvo a decir que este no es una prescripción, no es el único método que se puede usar porque Dios nos manda a utilizarlo. Pero estudiando su ejemplo podemos sacar provecho de su sabiduría y aplicarla a nuestra vida y nuestro evangelismo también. Y eso es lo que vamos a hacer. En esta clase, la primera, vamos a enfocarnos en el primer paso de Pablo. Él buscó una audiencia para el evangelio. Y nosotros, ¿cómo buscamos una audiencia para el evangelio también? Así que consideremos las siguientes preguntas. Pablo fue llamado directamente por Dios para anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. ¿Vieron eso? El llamado específico de Dios a Pablo era ser el apóstol a los gentiles, los no judíos. Esa fue la audiencia principal a cual Dios envió Pablo. Pero ¿por qué es entonces? ¿Por qué es entonces que por lo general comenzaba Pablo en una ciudad predicando a las sinagogas, a los judíos que estaban allí? ¿Qué piensan? Analizando Pastor, esta parte del método. Pastor. ¿Sí, Ovidio? Sí, porque ahí habían de los dos tipos de personas. Habían gentiles y estaban también los judíos. Entonces, él empezó a hacer su evangelismo trabajando para los dos. Cuando él encontró esa controversia que inclusive fue hasta apedreado y todo, que lo corrieron, entonces él empezó a trabajar directamente con los gentiles, que eran los que le escuchaban más a él. Ok, es cierto que en muchas sinagogas había una mezcla de judíos por raza y no judíos por raza, judíos y gentiles, pero ahí los gentiles normalmente eran proselitos, es decir, eran conversos a la fe judía. ¿Y por qué empezar allí en vez de simplemente ir a las multitudes de gentiles en la calle? Bueno, vamos a Pablo Hugo, levantó su mano. Pablo Hugo, por favor. Sí, pastor. Yo lo que veo que Pablo entraba primero a la sinagoga para poder como ganarse a la gente primero, porque yo creo que si él se ponía a predicar afuera como hizo Juan el Bautista o los demás, podía ser apedreado, sacado por los fariseos. Entonces él primero se ganaba como utilizando el método de las 4C. Primero contaba la historia, captaba su atención, le predicaba la ley y el evangelio, y como de afuera escuchaban los gentiles, cuando salía, los gentiles lo seguían a él, porque como los otros ya conocían la historia, se iban a su casa, pero los gentiles no sabían, entonces querían seguir escuchando más. Por eso es que lo seguían más los gentiles a él. Esa es mi reflexión. Ok, interesante. Muchas gracias por compartir. Sí. Juan Bautista, por favor, levantó su mano. Juan Bautista. Sí, pastor. Había un propósito por el cual Pablo tenía que iniciar en las sinagogas, porque el evangelio debía salir del pueblo judío, y la salvación
debía comenzar con los judíos primero. Dice en Juan 1, lo suyo vino. O sea, Jesús fue enviado primeramente y luego a los gentiles, especialmente porque los judíos no los recibieron, entonces pasó directamente a los gentiles. Entonces, así como ya en el versículo 14, me parece que Pablo dice que como ellos decidieron no creer, entonces a partir de ese momento él iba a ir a los gentiles, pero que como él fue enviado y que tenía que ir primero a los pueblos judíos, entonces él, como para cumplir, pues comenzó con ellos. Y ya que ellos no decidieron no creer, pues entonces él iba a ir con los gentiles. Esa fue la explicación que él dio. Ok, muchas gracias. Sí hay en el plan de Dios ese orden general que presenta las escrituras. Primero, como dice Pablo en Romanos 1, primero para el judío y luego para el gentil. Entonces, como que Dios había dado las promesas de un Salvador a los judíos. Él quiso que ellos escucharan el cumplimiento de esa promesa primero y envió al Salvador entre ellos. Y el Salvador envió primero a sus discípulos a Judea y Jerusalén y a Galilea. Pero nunca hubo preferencia, o sea, siempre Dios amaba igual a judío y gentil, solo hubo un pequeño orden que él quiso seguir allí. Gracias por compartir. Janet levantó su mano. Janet. ¿Algún comentario más, pastor? Sí, pastor. Sí, Janet, adelante. Sí. Y luego también es Erasmo que está hablando. Sí, pastor. Sí. Un comentario. Bueno, en cuanto a lo de Pablo, porque empezó en las sinagogas, pienso que como todos los que asistían a las sinagogas, ellos tenían conocimiento de la palabra del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y de todas las promesas de un Salvador que ellos estaban esperando. Entonces, le era de pronto más fácil conseguir aliados que le ayudaran a hacer la obra que estaba para él, ¿cierto? Conseguir gente que ya tuviera conocimiento de por qué venía Jesús, por qué Jesús era el esperado, pero como muchos de los judíos no creían en Jesús, no creían que ese era el Salvador, entonces ya él fue a cumplir lo que verdaderamente Dios que lo mandó, que era ir a los gentiles, ¿cierto? Entonces yo pienso que en las sinagogas él empieza porque ya ellos tenían conocimiento del Antiguo Testamento, entonces le era ratificando, mira, la promesa y todas las profecías que están ahí están cumplidas acá en Jesús ya, ¿cierto? Entonces, pronto era más fácil de que ya ellos le ayudaran, y así fue, los que sí creyeron en él, le ayudaron a seguir la obra. Sí, ok, muchas gracias. Entonces, al llegar a una sinagoga y empezar a predicar sobre el Mesías, todos ahí sabrían de qué hablaba, ¿verdad? Porque tenían una base de conocimiento sobre el Salvador prometido. Pero llegando a los gentiles, no tenían esa base de conocimiento. Entonces, primero llegó donde compartían un poco de información entre ellos, ¿verdad? Que podría utilizar Pablo como puente para el Evangelio. Gracias por ese comentario. Ahora, Erasmo quería decir algo también. Gracias, pastor, por darme ese pasito. Acoto a la hermana que me antecedió. Apoyo a ella porque justamente los judíos ya tenían bastante conocimiento de la palabra y conocían todavía a Jesús porque el evangelio ha llegado a ellos en presencia, no en espíritu. Entonces estaba lo real el evangelio en ellos. Y los gentiles no conocían porque estaban sedientos de conocer a Jesús. Y entonces no pudieron conocer, pero por vía espíritu han conocido. Y eso es lo bueno para nosotros, que nosotros somos los gentiles, nos han llegado a nosotros la palabra, por fe recibimos y por fe conocemos. Nada más podía aportar quizá, pastor. Gracias, Erasmo. Buen comentario. Ok, uno más. Amelia levantó su mano. Amelia, gracias por su paciencia en esperar. Gracias por este espacio. Pablo utilizaba
a las sinagogas, porque este era un lugar a donde asistían, digamos, a reposar, a dialogar de diferentes temas, y un punto especial justamente era del Evangelio. Entonces, como estaban ahí personas de distintos lugares, gentiles, judíos, israelitas y todo esto, cuando Pablo iba, este era el lugar de concentración. Entonces, eso era un punto estratégico para él. Es como en la actualidad, las plazas. En las plazas hay mucha reunión de personas. Entonces, del mismo modo, en las sinagogas también, y esto era muy bien visto de una manera estratégica por Pablo. Entonces, cuando él estaba allí, le conocían muchas personas, y cuando él iba, tenía autoridad del Espíritu Santo. Entonces, cuando él levantaba la mano o pedía a la audiencia un espacio de atención, era como una exhortación que él hacía en ese momento, como todo orador, porque él estaba cubierto por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, cuando él estaba allí, llamaba la atención a los israelitas, y entonces decía: oíd todo aquel que recuerda a Jesús, todo lo que él hizo por ti, por mí, y empezaba a exhortar. Entonces decía, ¿no? Como ustedes que en algún momento eran eran extranjeros en Egipto, y que gracias a Dios han sido ustedes libertados, y finalmente han pasado tantos años, y empezaba él así a narrar y captaba la atención, y las personas, los gentiles que no sabían de la palabra, se iban familiarizando por el oír, como dice la palabra, ¿verdad? Por el oír se va creando la fe. Es así como fue creciendo, fue una buena estrategia, y así a todos los lugares donde Pablo iba, era el punto de inicio para generar, digamos, esta evangelización, este mensaje de Dios, y es así como fue creciendo, se fue multiplicando de lugar en lugar. Fue estableciendo iglesias. Gracias. Gracias por sus comentarios. Y voy a agregar este pensamiento también, porque vamos a aplicar esto a nosotros y nuestro evangelismo. Puede ser también que Pablo comenzaba en las sinagogas porque comenzaba con las metas de corto alcance. O sea, piensen, si vas a buscar una audiencia para el evangelio, la meta de corto alcance sería los que más dispuestos van a estar de escucharte, ¿verdad? Los que más dispuestos te van a dar una audiencia, van a escuchar lo que tienes que decir. Y en la sinagoga, él tenía una audiencia dispuesta. ¿Por qué? Porque los judíos se reunían ahí todos los sábados para escuchar la palabra de Dios. No solo eso, también compartía confianza con judíos. Él era judío, ellos eran judíos, compartían eso. Él era fariseo conocido entre los judíos, fariseo de los fariseos. Entonces, sería como un pastor famoso llega de visita a una iglesia, y ¿qué van a hacer? Pues, pastor, ¿quieres dar la palabra hoy? Y eso es lo que muchas veces sucedía. Llegaba a la sinagoga, ay, el fariseo Saulo está aquí, vamos a pedir que nos dé la palabra. Así que empezó Pablo con ellos que en un principio escucharían, que en un principio estarían dispuestos a escuchar su mensaje. Y esa podría ser parte de su estrategia aquí también. Ok. Pastor. Vamos a seguir, vamos a continuar, ¿ok? Si puede guardar su comentario por unos minutos, Ovidio, ¿ok? Dale. Perdón, gracias. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cómo podría influir el método de Pablo a nuestro método para llegar a otros? Él buscaba como audiencia primera los que estarían más dispuestos a escuchar. ¿Cómo podría influir eso a nuestro primer paso en evangelismo? ¿Qué piensan? Pastor. Sí, Janet, por favor. Bueno, pienso que ese primer paso que él hizo, que buscara a los que estuvieran así más cercanos a él,
nosotros podríamos empezar con nuestros amigos cercanos, con nuestra familia. Por ejemplo, yo inicio con mis hermanos y mis sobrinos. O sea, siempre que tengo la oportunidad de estar en el pueblo, me reúno con ellos, les explico una historia. O sea, es lo más cercano, es lo más disponible que tengo porque me dan el tiempo, no tengo que estar esperando que... No, yo lo reúno y le digo, ay, necesito que se vengan aquí a las 4, ellos van y yo les hablo, entonces me queda que, bueno, en ese sentido, ¿cierto? Lo más cercano que tengo en el momento y están dispuestos a darme ese tiempo y a escucharme. Me gusta su aporte. Muchísimas gracias. Sí. José Santos Mendoza levantó su mano. Por favor. Sí, profesor. Lo mismo opino, profesor, sobre la hermana, que bueno, a los más llegados, ¿no? A los más conocidos. Y bueno, también por las redes sociales también se puede hacer hoy en día. Mucha comunicación nos tenemos por la pandemia. Ok. Excelente, excelente. Gracias también por su aporte. Y María Cristina levantó su mano. Sí, profesor. Yo creo que Pablo se adaptaba a cualquier situación para evangelizar. Sí. Aquí encontré unas palabras pues, como muy importantes de lo que él decía. Sí, profesor, que él decía que era un hombre libre, que se ha hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, él también vivía bajo esa ley, a pesar de que no está bajo esa ley. Se tenía que sujetar a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estaba con los gentiles, quienes no seguían la ley judía, él también vivía independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Okay. Entonces, adaptarte como lo hizo, me parece. Sí, muchas gracias. Y su mensaje, el evangelio que compartió nunca cambió, pero su estrategia cambió según la situación en donde está y la audiencia a quien predica. Muchas gracias. Gabino levantó su mano. Gabino. Yo creo que su método estaba perfecto. Decía que comenzara con los que ya conocían a Jesús. Puede comenzar aunque sea con los que son hermanos, igual de otras religiones, no importa. Porque ellos ya conocen a Jesús. También usted historias bíblicas. Dar las oportunidades que se presenten. Okay. Entrenar a otros para líderes. Ok. Muchas gracias. Gracias por su aporte. Miren, si estamos buscando con quién compartir el evangelio, tiene sentido comenzar con aquellos que más dispuestos estarían para escucharnos. Y eso no quiere decir que solamente vamos a hablar con ellos. O sea, no hay nada de malo de salir al mercado y comenzar conversaciones con gente extraña que no conocemos sobre Jesús. Eso es excelente. Pablo hizo eso en sus viajes misioneros también, ¿verdad? Pero tal vez sería sabio comenzar con los que ya conocemos. Porque empezando una conversación con alguien que desconozco, no hay confianza, no me conocen, no van a estar muy dispuestos a escuchar y no van a confiar lo que digo tampoco. Pero entre los que ya conozco y me conocen a mí, más confianza hay, más posibilidad de que si yo digo, ¿quiere escuchar una historia bíblica? Dirá, sí, está bien. Así que empezar con aquellos que nos escucharán es algo sabio. Ok, a la siguiente pregunta entonces. Así que si alguien fuera a querer compartir el evangelio, ¿con quién recomendaría que comenzara? Ya estamos acercándonos a una buena idea, yo creo, pero tenemos algo en inglés cuando hablamos de evangelismo que se llama la red de amigos, familia, conocidos y vecinos, the FRAN Network, así es en inglés, FRAN Network, Friends, Relatives, Acquaintances and Neighbors, amigos, familia, conocidos y vecinos.
A lo mejor entre ellos hay una audiencia que estaría dispuesto a escuchar sobre Jesús. Estaría dispuesto a estudiar una historia bíblica contigo. Nuestra recomendación en este curso es que las personas comiencen buscando las oportunidades a corto plazo, como vemos en el ejemplo de Pablo. Muy bien. Ok, una consideración más. Mientras considera con quienes va a compartir la palabra, ¿por qué puede ser útil identificar lo que saben y después compartir lo que no saben? Como vimos en el ejemplo de Pablo también, ¿verdad? En la sinagoga él empezó contando la historia del Antiguo Testamento. Eso es algo que ya sabían. Y luego comenzó con lo que no sabían, que Dios había cumplido su promesa de enviar el Salvador y lo hizo en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿por qué podría ser sabio para nosotros también identificar lo que nuestros estudiantes, nuestra audiencia, no sabe y después compartir lo que no sabe? ¿Qué piensa? Juan Bautista levantó su mano. Juan Bautista, por favor. Bueno, porque una vez conociendo lo que saben, entonces podían conocer si están en algún tipo de error para poder corregirle en el que estén. Pero así podemos conocer, al conocer que saben, entonces lo que falta, lo saben. Ok, muchas gracias. Me gusta mucho su respuesta. ¿Alguien más quería compartir aquí? Ovidio levantó su mano. Gracias, Ovidio. Sí, profesor, me parece que identificar a los que saben un poco o mucho, eso le pueden servir para reforzar a él la palabra con los demás que no saben. Entonces, le pueden servir de apoyo. Y esa es la gente que le anda buscando también, ¿verdad? Algo que yo quería también compartir es lo que le pasó a Pablo en la sinagoga de Pafos, que se enfrenta con Elima, que es Bar Jesús, que estaba impidiendo que él pudiera darle la enseñanza al procónsul romano Sergio Paulo, ¿va? Que al final terminó dejándolo ciego porque él estaba investido por el Espíritu Santo, y entonces la gente empezó a creer. El mismo procónsul creyó más en Pablo cuando vio ese milagro que él había hecho. Ok. Usted mencionó al principio de su respuesta allí, identificar entre un grupo los que más conocen. Correcto. Y luego utilizarlos a ellos, ayudar a los que menos conocen. Para que puedan servir de apoyo. Esa es una excelente estrategia y vamos a hablar de eso mucho más en Discipulado 2 de Academia Cristo. Aquí estamos hablando más de pensar en una persona, lo que esta persona sabe y no sabe, porque es útil estar pendiente de eso cuando compartimos el Evangelio con tal persona. Bueno. Pastor. Por favor, Janet, ¿sí? Sí, es bueno identificarlo para saber si está practicando alguna falsa doctrina y para entonces ya guiarlo por lo verdadero, hacerlo entender que de pronto eso que le enseñaron en la otra iglesia o lo que él está de pronto leyendo de su cuenta y lo está malinterpretando, ayudarle a que coja el verdadero mensaje, lo que debe de ser, así como nosotros nos están enseñando, ¿cierto? Entonces, es bueno identificarlo para saber si la doctrina que ellos tienen, está errada, y entonces nosotros poderle ya ir indicando el verdadero sentido de la doctrina. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Sí, voy a agregar este pensamiento, amigos. Favor de guardar en mudo los micrófonos cuando no están aportando. Muchas gracias. Voy a agregar este pensamiento.
Cuando empezamos con algo que ellos conocen, estamos empezando con una puente que podemos utilizar para brincar a lo que no conocen, de una forma que para oidores es más aceptable. Piensen otra vez en Pablo en esa sinagoga. Él estaba contándoles historias bíblicas que ellos habían escuchado desde su niñez. Yo me imagino que toda cabeza en la casa estaba haciendo así. Sí, cierto, yo recuerdo eso. Así dice la Biblia. Cuando ya tienes una audiencia así, entonces es más fácil brincar a lo nuevo, ¿verdad? Que Jesús es el Salvador prometido en una forma que no les va a espantar tanto. Él hizo algo semejante con los gentiles cuando él estaba evangelizando en Atenas. ¿Ustedes se acuerdan la conversación que él tuvo con ellos? Él dijo, hermanos atenienses, he estado caminando en su ciudad y me he fijado que son muy religiosos. Hasta vi un altar a un Dios desconocido en su ciudad. Él empezó con lo que conocían. Más después él citó unos de sus propios poetas griegas, pero todo lo utilizó para guiarles al conocimiento del Dios verdadero. Y eso puede ser útil también para nosotros. Lo bueno es que en Latinoamérica casi todos conocen el nombre de Jesús, saben la historia de su muerte en la cruz, tal vez conozcan otras historias bíblicas también. Pero lo triste es que muy pocos saben lo que realmente significa todo eso. Muy pocos confían en Cristo como su Salvador. Relativamente pocos saben quién de verdad es Jesús, Dios y hombre en una sola persona, quien nos salva de nuestros pecados. Entonces podemos utilizar lo que ya saben para que estén, sí, yo recuerdo escuchando eso y luego explicar lo que falta. El significado que Jesús llevó nuestra culpa a la cruz y pagó por todo. El Evangelio. Ok. Amigos, hasta ahí. ¿Cuáles preguntas y comentarios tienen? Sin pena, ahora es el momento. Bueno, quizá podíamos decir, pastor, para esta actividad es necesario hacer un diagnóstico primeramente. Yo eso lo veo, ¿no? Entonces, hacer un diagnóstico a nuestro alrededor que nos cubren, ¿no? Entonces, y más allá que hacer un diagnóstico, cuál es su Dios, cómo es su Dios, a quién creen, cómo es, o son más conocedores de la Biblia o no conocen. O sea que hacer una selección y el Espíritu Santo nos va a ungir y nos va a dar sabiduría. Entonces, de acuerdo a lo que hacemos el diagnóstico, se puede ingresar con la palabra de Dios, haciendo conocer, ¿no? Eso, por ejemplo, buena estrategia que hizo conocer de Pablo en Atenas acerca del Dios no conocido. Entonces, facilito ingresó con eso. Entonces, aquí también en Bolivia, yo vi también, hay unas escrituras así en las paredes, dice, al ladrón que se encuentre será quemado con fuego, dice así. O al ladrón que se encuentre, o quizá ladrón pillado será quemado, dice así. Entonces, ahí podemos entrar con ese término muy facilito. ¿Quién va a quemar? ¿Verdad? El ladrón siempre va a ser quemado en el lago del fuego, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ya se puede ingresar con eso. Así entiendo, pastor, no sé si estoy equivocado. Sí, me gustó lo que usted dijo al principio allí, que hacer un diagnóstico puede ser útil antes de empezar a evangelizar.
Lo bueno es que con muchos de nuestros amigos, conocidos, familiares, tenemos cierto conocimiento por conversaciones pasadas tal vez, de lo que están pensando y creyendo. Tenemos experiencias compartidas. Pero especialmente con empezar una visita de evangelismo con alguien que no conocemos bien. Algo muy sabio que hacer es empezar con más escuchar que hablar. Hacer preguntas y escuchar a la persona hablar para conocer. Y luego, a base de lo aprendido sobre lo que cree y lo que piensa, podemos compartir el evangelio de una forma más específica con esa persona. Estoy de acuerdo con eso. Gracias. Juan Bautista levantó su mano. Juan Bautista. Bueno, pastor, un aporte que yo podría dar es que como no sé realmente quiénes van a estar interesados o quiénes van a estar dispuestos, es un poco difícil para saber qué saben o qué no saben. Entonces la idea sería estar siempre con los ojos abiertos, como lo aprendimos en la lección anterior, para poder aceptar la oportunidad de que se presenten. Estar con los ojos abiertos. Gracias, discípulo. La palabra que dice discípulo, los 5 hábitos de un discípulo. Ojos abiertos es uno, y así tiene mucho que ver con este tema, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Ok, Amelia levantó su mano también. ¿Quiere compartir algo, Amelia? Sí, pastor. Considero a Pablo que es uno de los más grandes de la Biblia en el Nuevo Testamento para establecer iglesias y para compartir el evangelio y hacer que el evangelio se expanda. Entonces, yo sé que en cada uno de nosotros hay un Pablo y se va a presentar de distintas maneras. El modelo de Pablo, que utilizaba las sinagogas, preparaba a los que ya tenían conocimiento para que sigan continuando con su liderazgo. Si trasladamos el modelo, no está desestimado en la actualidad, pero según las circunstancias podrían nacer otras oportunidades a partir de ello. Entonces, correcto lo que dice nuestra compañera Janet, cuando ella dice que empieza primero por su familia, sus hermanos, sobrinos, etc. Podríamos comenzar también por nuestros amigos, nuestros colegas de trabajo. Entonces, en el caso mío, pastor, yo tengo el privilegio de trabajar en una universidad y tengo 5 cursos a mi cargo. Y siempre he hecho una costumbre de orar al inicio y al final de la clase. Entonces, yo no tengo ningún curso religioso. Y este espacio ha permitido que varios alumnos, entre mujeres y varones, más mujeres, puedan contactarme después y preguntarme si pueden abordar algún tema conmigo. Y gracias a ello, tengo un grupo, hace 5 meses hemos comenzado, son 23 en total, y uno que otro falta, pero son todos los sábados de 8 a 9 de la noche que nos reunimos. Y no hice más investigación a profundidad con ellos, porque en ellos estaba el querer aprender. Entonces, y siguen estudiando, seguimos avanzando. Yo ya abordé este tema del grupo Sembrador, y ahora lo que usted dice allí es correcto, prácticamente estoy recordando, y sí hacemos. Entonces, una oportunidad que ahora se ha presentado es el uso del Zoom, del Meet, ya que no podemos ir a las casas. Por ejemplo, el año pasado no podíamos ir y todo se ha creado de manera virtual, y en eso fue cuando también conocí a Academia Cristo, como llegué a Academia Cristo, queriendo aprender de manera online, y es así como llegué, y en mis oraciones estaba, como lo comenté en grupos anteriores, que me pusiera en el lugar correcto y con las personas correctas. Y esta oración fue escuchada, y ahora estoy en Academia de Cristo y con ustedes y mis apreciados compañeros que están conmigo ahí estudiando y que estamos en la misma fe. Entonces es así. Entonces podemos empezar primero por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros colegas, y si no es así, ya la opción que sigue es
abordar a personas desconocidas, pero con un poco de mesura, porque hay personas que son desconfiadas. Por ejemplo, en el caso de mi país, yo soy de Perú, yo estoy en la parte selva, somos muy confianzudos, pero los de costa, por ejemplo, los de Ica, Lima, Ancash, otros departamentos, no te aceptan un saludo si no te conocen, no te conversan, no te abren la puerta, no te regalan un vaso si usted toca el timbre y le pide, digamos, un vaso con agua, no te obsequian. Es más, no te abren la puerta porque te observan desde la lupa donde está y si no te conocen, no te responden. Entonces, no hay forma de llegar a estas personas. Entonces, vamos a desarrollar otras estrategias que van a hacer posible de llegar a estas personas, como por ejemplo a través del Meet, o también la recomendación de amistad, que es otra alternativa también. Sería todo, Pastor. Okay. Excelente, muchas gracias por compartir un poco del trasfondo de su grupo y gracias a Dios por su trabajo allí. Qué bueno. Un comentario más, José Mendoza ha estado esperando, gracias. Sí, profesor, felicitaciones por hermanos también, por, bueno, cómo está orando el Espíritu Santo en su vida. Y bueno, sí, viendo Pablo cómo era observador, ¿no? Y también usaba mucha estrategia. Es tan bueno como un diagnóstico, como dijo el otro hermano, que es necesario cuando hablamos con una persona, saber que tanto sale la palabra de Dios, ¿no? Y cuál es el error que está mal interpretando, ¿no? Más allá que por muchas iglesias, ¿no? Que hoy en día llevan erróneamente, ¿no? La palabra de Dios y confunden tanto. Bueno, es necesario hacer un diagnóstico, ¿no? Y cómo guiarlos a esa persona y siempre por medio de la palabra, ¿no? Sí, 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 excelente. Muchas gracias, gracias por el aporte. Ok, amigos, vamos a ir terminando entonces. Yo les dejo con la tarea para la siguiente clase. Va a haber un video que mirar, hay una breve lectura bíblica que hacer también, pero en adición tienen esta como tarea. Piense en personas en su red de familiares, amigos, conocidos y vecinos. Conocidos que podrían estar dispuestos a escuchar la palabra. Entonces piensen en todos los conocidos que tienes. Y luego vas a hacer una lista de 10 nombres de personas que podrían estar dispuestos a escuchar la palabra. Hasta ahora no tienen que hacer una invitación o algo con ellos, solo traigan una lista a la siguiente clase, por favor, de personas que podrían aceptar una invitación de estudiar la palabra con usted. Y guarden esa lista, vamos a seguir utilizándola a lo largo de este curso. ¿Okay? ¿Entendidos en la tarea? Sí, pastor. Sí, profesor. Sí, es, pastor. Excelente. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Ok. Está bien. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a terminar con una oración. Señor Jesucristo, en tu pura gracia nos has salvado del pecado y de la muerte. En tu pura gracia nos alcanzaste con tu evangelio, nos diste fe en Cristo, en ti. Y te damos gracias por hacer todo eso en amor por nosotros. También te damos gracias que en tu amor ahora nos has designado tus mensajeros. Tenemos el gran privilegio de compartir la noticia con otros, la noticia de ti con otros y lo que has ganado por ellos también, para traer paz a sus vidas, paz y seguridad que son salvos. Pedimos, Señor, que bendigas nuestros esfuerzos en este curso para nuestro propio crecimiento, a mí también para la fe y la salvación de otras almas. Es en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, profesor, por la clase. Tengan buena noche, Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Hasta el miércoles.
Muchas gracias. No, el jueves. Tengan muy buena noche todos ustedes y nos vemos el jueves, si Dios quiere, en el mismo horario. Hasta luego, profesor. Gracias. Buenas noches a todos. Un Hasta gusto mañana saludarles. a todos. Amelia. Bendiciones, profesor. Janet, Bendiciones, compañeros. Ovidio. Hola, bendiciones, Amelia. Que Dios les bendiga. Bien ahí. Álvaro. Ovidio, qué Álvaro bello. Urrea de Colombia. Él también es nuestro, con él también hemos llevado un Bautista. curso, ¿verdad? Sí. Chao, buenas noches. Hasta